Hola, ¿cómo estás? En el video anterior vimos la lección número 2, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? En esta lección, la número 3, veremos qué dice la Biblia acerca de nuestra comunicación con Dios. Y para eso vamos a ir directamente a la pregunta número 1. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con Dios? La respuesta la vamos a encontrar en Daniel capítulo 9, versículo 3. Y dice así: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Ahora, la pregunta número 2 dice, ¿qué es la oración? Y para esto vamos a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 1, del verso 9 al 15. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces vemos aquí una situación, ¿no? Ana desesperada se dirige al templo para hacer un pedido a Dios, de querer tener un hijo. Y ella le abre el corazón y le cuenta a Dios toda la situación que estaba viviendo. Podemos ver dos aspectos, ¿no? Primero, que orar es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Eso sería orar. Y el segundo punto que vemos en estos versículos es que Ana ora sin proferir palabra. Ella ora con su mente, con sus pensamientos se dirige a Dios, y el sacerdote la confunde con un estado de ebriedad porque no salían palabras de sus labios. Entonces nosotros podemos orar a Dios de forma audible y también podemos orar a Dios con nuestros pensamientos, ya que Él lee nuestros pensamientos. Así que ¿qué es la oración? Es hablar con Dios como un amigo. Esa sería la respuesta. Entonces, vamos a la pregunta número 3. ¿Cuánto poder tiene la oración? Y la respuesta la vamos a encontrar en Santiago 5, 16. Y dice así: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vemos que la oración de fe tiene mucho poder. Y es así, las oraciones que nosotros elevamos a Dios tienen mucho poder. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Cuando yo oro, ¿en nombre de quién debemos orar? Y esta respuesta la encontramos en San Juan 14, versículo 13. Vamos a buscar allí en el Nuevo Testamento, San Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Acá Jesús dice que nosotros debemos pedir las cosas al Padre en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que pensar que en esa relación que nosotros tenemos con Dios, en el medio está Jesús. Jesús es como un intercesor entre nosotros los pecadores y Dios, el Padre, un Dios santo. Entonces, cuando oramos al Padre, lo hacemos a través de Jesús. Él lleva nuestras oraciones al Padre. Por eso es importante que nuestras oraciones sean dirigidas en nombre o de parte de Jesús, ¿sí? Ahora, vayamos a la pregunta número 5. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? Y eso lo encontramos en Mateo 7:7 al 11. Y dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se lo pidan? Entonces vemos que la respuesta es que sí, Dios contesta nuestras oraciones, porque todo aquel que busca halla, y el que le pide le será dado. Así que vemos que es un Dios cercano, que está cerca de sus hijos y responde los pedidos que ellos le hacen. Es importante que esto lo sepa desde temprano. Dios tiene 3 maneras de responder nuestras oraciones. Una es sí, la otra es no, y en la tercera espera. Dios no siempre contesta que sí, algunas veces contesta que no, y eso es una respuesta. En otras oportunidades no va a dar el sí enseguida, sino que va a decir espera un rato y espera mis tiempos. Tenemos que tener en cuenta que esas son las 3 maneras como Dios responde a nuestras oraciones. Muchas veces a nosotros nos piden cosas y decimos que sí, otras veces decimos que no, y otras veces decimos espera un poco y te lo voy a dar. Y Dios de la misma manera responde. Dios nos ama tanto y conoce el final desde el principio, que hay algunas cosas que nos harían daño. Por eso Él nos niega a darnos esas cositas. Como aquel padre que si su hijo le pide un cuchillo, un nene de 2 años, un padre no le va a dar, por más que el niño le pida pataleando, ¿verdad? El padre no le va a dar porque sabe que si le da eso le puede llegar a hacer daño. Y Dios, que nos quiere, nos ama y nos quiere cuidar, a veces tiene que decirnos que no a aquellas cosas que nosotros le pedimos. Vamos a pasar a la pregunta número 6, que tiene que ver con la fe. Porque para poder orar a alguien que no vemos, tiene que haber fe. ¿Y cómo se describe la fe según la Biblia? Esta respuesta la vamos a encontrar en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11, versículo 1 y versículo 6. Son los textos que nos darán respuesta a esta pregunta. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos que la fe es estar seguro de aquello que todavía no vemos va a ser una realidad. Podríamos decir que la fe es creer en algo que no vemos, pero teniendo la seguridad de que eso va a suceder. Así que sería esa la respuesta, ¿no? Lo que dice el versículo 1 específicamente. Ahora, para poder ser una persona de fe y de confianza y poder creer en un Dios invisible que no vemos, ¿cómo podemos hacer para desarrollar nuestra fe? Y esta pregunta la vamos a encontrar en Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La única forma de crecer en la fe es oyendo la palabra de Dios. Vos ahora estás oyendo, pero también puede ser leyendo. Cuando nosotros leemos la Biblia o cuando la escuchamos, nuestra fe empieza a crecer. Entonces, si querés ser una persona que desarrolle la fe y que crezca en ese ámbito, tenés que empezar a leer la Biblia, la palabra de Dios, y tu fe va a empezar a crecer poco a poco. Ahora quiero hacer una aclaración antes de cerrar, porque muchos preguntan generalmente ¿qué diferencia hay entre la oración y el rezo? Bueno, como vimos, oración es abrir nuestro corazón a Dios con nuestras palabras. No hay que utilizar palabras difíciles para comunicarse con Dios. Simplemente tenemos que contarle lo que sucede en nuestro corazón o en nuestra intimidad. Y de esa manera estamos orando. Puede ser de forma audible o puede ser con los pensamientos. Y el rezo. El rezo son oraciones ya hechas. Cuando nosotros repetimos algo ya armado, prefabricado, eso es un rezo. Por lo tanto, no quiere decir que los rezos sean malos, pero lo que Dios más quiere es que nosotros tengamos una relación con Él. Y para tener una relación necesita haber un ida y vuelta, ¿no? Una conversación. Así crecen las relaciones de las personas cuando se cuentan las cosas. Dios nos cuenta sus cosas a través de la palabra y nosotros les contamos nuestras cosas a través de la oración. Entonces esa sería básicamente la diferencia entre la oración y el rezo. Hoy hemos explicado un poquito qué es lo que dice la Biblia acerca de la comunicación con Dios. Es fácil, es sencillo. Yo quisiera
en este momento dejarte un espacio para que vos puedas orar y abrirle tu corazón a Dios. Y yo voy a hacer lo mismo. Voy a orar, voy a pedirle a Dios por vos. Y a partir de ahora me gustaría que vayamos orando en cada video para que Dios nos ayude en el estudio de su palabra. Así que oremos. Dios Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la persona que está escuchando este video. Gracias porque es una persona que está buscando entender tu palabra. Te pedimos que tú le bendigas, que también bendigas a su familia y que cada vez que abra la Biblia, tu palabra, ella pueda entender el mensaje que tienes para ella. Señor, gracias porque nos has dejado un libro hermoso, lleno de esperanza para nuestra vida. Te pedimos también que nos ayudes a aumentar la fe y a poder ir creciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, gracias por quedarte hasta este momento. Como hacemos siempre, en la descripción del video te voy a dejar versículos adicionales y una partecita también para que puedas hacer práctico todo lo que vayamos aprendiendo. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.